Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a este programa sobre ciberseguridad que cada lunes desarrollamos en el After Work de Capital Radio. Dedicamos tiempo a hablar de seguridad, de la protección y de los riesgos que hay en el mundo digital, y hoy vamos a hacerlo desde la óptica del sector de los seguros, precisamente porque se trata de un negocio de previsión y de gestión de riesgos. Es posiblemente el sector económico que por naturaleza más puntos comparte con el mundo de la ciberseguridad. Y por eso hoy vamos a hablar sobre qué hace el sector seguros con respecto al tema de nuestro tiempo. Para ello vamos a contar con expertos que, estoy seguro, nos van a ilustrar sobre cómo este sector protege a sus clientes y se protege a sí mismo de los riesgos cibernéticos. Porque con nuestros invitados vamos a tratar de hablar sobre muchos aspectos vinculados al sector y las derivadas sobre las coberturas y los productos diseñados de manera específica que podemos encontrar en este negocio. Lo vamos a hacer hoy con la presencia distante de nuestros dos especialistas de cabecera, de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que ambos van a estar por teléfono. De momento el primero, Pablo Sanemeterio, ya está con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy echándoos de menos. Si la pasada semana era solo a ti, esta va a ser a Mónica. Pero bueno, tenemos hoy un elenco de invitados que enseguida vamos a conocer y con los que estoy seguro, Pablo, vamos a tocar un tema apasionante y que luego nos vas a dar más pistas, ¿eh? Por supuesto, un tema súper interesante y apasionante y además de mucha actualidad, porque estamos viendo que con los casos de ciberataques que están habiendo, pues las pólizas de seguros y de ciberseguros son un tema bastante candente. Efectivamente, ahora en nuestra sección de noticias vamos a hablar de las noticias del día, y es que todavía no está muy claro qué es lo que ha pasado en compañías que se han visto afectadas por una encriptación de sus datos, grandes y reconocidas compañías. Veremos luego, Pablo, en la sección de noticias, sobre todo conociendo por boca del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando. Pero, por supuesto, a nuestros invitados les vamos a comentar que enseguida os digo quiénes son. Bueno, pues como decíamos al principio, vamos a contar con especialistas del mundo del seguro y de la ciberseguridad, también con especialistas de Capgemini y también con los expertos de CX Loyalty. Vamos a hablar con ellos de IoT, de privacidad, de Insurtech, de datos, de ciberpólizas y de muchas cosas más que nos van a dar una pista sobre cómo afecta la ciberseguridad al mundo asegurador. Pero como decía, Pablo Sanemeterio nos va a hacer un avance de los temas que vamos a tratar. Los oyentes que hayan contratado una hipoteca o posean un coche conocen la necesidad de contratar un seguro que les proteja en caso de sufrir un accidente. Los seguros antiincidentes o accidentes informáticos no son algo nuevo, pero se están haciendo muy populares bajo el nombre de ciberseguros. Los seguros son herramientas que nos permiten transferir un riesgo, en este caso riesgos de fallos o de ataques a sistemas informáticos. La ciudad de Rivera Beach, en Florida, se hizo famosa hace unos meses por pagar un rescate de ransomware, algo que hizo gracias a que la póliza cubría este tipo de ataques. Según algunos estudios, se prevé un crecimiento de este mercado de los 4.000 millones actuales hasta unos 23.000 millones de dólares en 2025. Es decir, en los próximos 5 años se va a multiplicar por 6 prácticamente este negocio. De esto vamos a hablar en el programa de hoy. Pues de todo ello, de estas grandes cifras, o sobre todo de lo que hay detrás y va a generar estas grandes cifras, es de lo que con nuestros expertos vamos a hablar, entre otras cosas. Empezamos. After Work, con Eduardo Castillo.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad, todos los lunes a las 19:30 horas en el Afterwork de Capital Radio. No te lo pierdas. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues vamos ya con las noticias, son muchas las que han tenido lugar. Y ahora vamos a comentar lo que ha ocurrido esa misma mañana en algunas importantes y conocidas compañías de nuestro país. Pero también han sido noticias de fin de semana un ataque sufrido por una compañía de compraventa entre particulares, Wallapop. Estoy seguro de que muchos usuarios, yo mismo, habéis recibido un correo electrónico, un mensaje de correo, el que os anunciaban que debido a una entrada no autorizada en sus sistemas habían de alguna forma reseteado y por tanto había que volver a introducir contraseñas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues se lo vamos a preguntar a los especialistas de OnRetrieval, que nos van a ampliar la información y sobre todo nos van a dar consejos derivados de esta experiencia. Evelyn Zambrano es miembro del Departamento Comercial de Ciberseguridad de OnRetrieval. Evelyn, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo que ha pasado en Wallapop? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Eduardo. Pues es muy interesante lo que está sucediendo porque va muy conectado con la fragilidad de todos nuestros datos en la red. Y va sumado con que Wallapop, que es una página bastante importante de compra de segunda mano, que tiene muchísimos usuarios, pues se ha visto hackeado y ha estado mandando emails y ha puesto en su magazine un mensaje a los usuarios en donde les está notificando que solicita que cierren su sesión y la vuelvan a abrir, porque la verdad es que lo han reconocido, han tenido una brecha de seguridad. Lo único es que en la noticia no nos logran aclarar qué ha pasado en realidad con esos datos personales o inclusive datos de pago de tarjetas de crédito de algunos de los usuarios. Eso quiere decir que entonces todavía hay lagunas en la información. Ojo, porque igual nos enfrentamos a temas de GRPD, pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué más aspectos se conocen del caso Wallapop, Evelyn? Sí, nada, en principio, bueno, la noticia nos comenta que, pues lamentablemente, Wallapop se une a la lista negra de aquellas compañías que han sufrido problemas de seguridad y pues ellos ahora están intentando, por todos sus medios, responder a los clientes, porque obviamente todas las personas que están dentro o que usan la aplicación constantemente están mandando preguntas y se están encargando de responder una a una todas las preguntas de los usuarios para poder mantenerse a flote, ¿sabes? Sin verse muy afectados. Sin embargo, el no saber hasta ahora qué va a pasar con esos datos, pues es lo que tiene muy alarmado en realidad al mercado en general. La compañía confirma que no tiene evidencias de que esos datos se hayan usado de forma fraudulenta y garantiza que solo está pidiendo el cambio de contraseña para estar 100% seguros. Pero bueno, tendremos que esperar un poquito más a ver cómo va a ser el desenlace de esta información. Evelyn, ¿y qué recomendaciones nos hacéis desde OnRetrieval? Pues a propósito de lo que ha ocurrido o de lo que ha podido que sepamos ocurrir en Wallapop. Pues ahora mismo creo que lo más importante es que todos los usuarios estén protegidos, que intenten cambiar sus contraseñas, o sea, es lo más rápido que pudiéramos recomendar y obviamente pues ahora estamos un poquito en las manos de Wallapop, que es quien es el dueño de nuestra información y quisiéramos por lo menos que nos dejen saber qué va a pasar con ellos, ¿sabes? Al menos
Yo pienso que la verdad al final es complicada saberla al 100%, pero recomendamos mucho que los usuarios pues cambien, en la medida de la posibilidad, al menos cambien, no solo que abran su sesión nuevamente, sino que cambien la clave, porque al final es la clave lo que permite o no que tengan más acceso, incluso más allá de nuestro perfil de Wallapop. Bueno, pues ahí está la recomendación. Primero, cambio de contraseñas. Por otro lado, Evelyn, y por último, ¿se podía haber evitado esto? Pues siempre se puede, Eduardo. Pienso que es muy importante que las empresas se protejan. No tenemos información exacta de qué tipo de protección tiene esta web que es tan importante, pero sí es verdad que nosotros desde OnRetrieval tenemos un servicio para dar seguridad a las páginas web, siempre intentando garantizar que las webs no sean hackeadas, o si son hackeadas que no se pueda sacar información de ellas. Así que pienso que siempre se puede hacer algo para evitarlo o minimizar las consecuencias en todos los usuarios, que somos los afectados al final. Bueno, pues ya sabéis, prevención, conocimiento y tomar medidas, que es posible. Evelyn Zambrano es miembro del Departamento Comercial de Ciberseguridad de OnRetrieval. Evelyn, gracias por esta actualización. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ya sabéis que en OnRetrieval, además de ser expertos en recuperar datos y también en informática forense, también lo son en ofrecer soluciones de ciberseguridad. A través de una herramienta que se llama Aramida, se pueden monitorizar y dar respuesta ante incidentes pues de seguridad como los que viven las compañías grandes y pequeñas. Es un servicio que puede prevenir y también avisar a los clientes de posibles incidentes o ataques en su red. Esto es importante por la noticia que vamos a comentar ahora. Les ofrece la posibilidad de tomar rápidamente medidas para evitar un desenlace nefasto en las organizaciones. Si queréis saber más información sobre OnRetrieval o sobre Aramida, 900-900-381, 900-900-381. Más noticias que, como digo, se han producido esta misma mañana. Bueno, pues Everis o Prisa Radio han sido algunos de las empresas muy conocidas, una de ellas una consultora tecnológica de primer nivel. Parecen que ha sufrido, o lo que se sabe hasta ahora, Pablo, un ransomware que ha encriptado y que está pidiendo rescate. No obstante, INCIBE el Instituto Nacional de Ciberseguridad, envía información para aclarar algo que todavía no está a estas alturas muy claro, pero sí que parece que tiene un nombre, el Ryuk, que ya es algo de lo que hemos hablado aquí, Pablo. Sí, es un ransomware que está siendo, pues digamos, de los que más éxito está teniendo desde la parte de los atacantes. Se habla también de la posibilidad de que sea combinado con TrickBot o MOT, ¿vale? Son distintos tipos de malware, y lo que se tiene a día de hoy claro es que se han visto afectadas estas dos compañías. Han salido nombres de otras compañías, algunas incluso han salido a negarlo, que realmente no han estado afectadas, y por lo que parece han tenido estos malware movimientos laterales, lo que se conoce normalmente como movimientos laterales, que es poder replicarse y poder atacar al resto de ordenadores de una red, ¿vale? Entonces se estaba especulando un poco por las posibilidades de qué tipo de fallos estuviera explotando. Se hablaba del fallo del escritorio remoto, que ya hablamos en programas anteriores. Básicamente habría que instalar la actualización para poder protegerte de ese ataque. Se estaba especulando también con alguna vulnerabilidad en el software Teams de Microsoft, que se usa para hacer reuniones, o incluso por fuerza bruta en determinados servicios. En general, pues todavía a día de hoy, ahora a estas horas todavía no se tiene muy claro, pero bueno, lo que sí se sabe es que estas compañías están trabajando en recuperar sus servicios, en recuperar sus sistemas, y que no se vean afectados por este ataque sus clientes. Y bueno, pues desde INCIBE básicamente se mandan una serie de recomendaciones, que son las que casi siempre hacemos aquí en el After Work, que son básicamente parchear los equipos con las últimas actualizaciones de seguridad, establecer también unas políticas de seguridad adecuadas para las contraseñas, que tengan una longitud y una complejidad adecuada, que no se repitan, una política de copias de seguridad, que es lo que te va a permitir en el caso de este ataque poder recuperarte sin tener que pagar al atacante. Y se habla pues de evitar exponer a Internet, lo que siempre hemos dicho, escritorios remotos. El protocolo de escritorio remoto normalmente es el puerto 333
8.9, si no me equivoco, y el 4.4.5 que es el que se utilizaba en el ataque de WannaCry. WannaCry atacaba a SMB, que es otro protocolo de Microsoft, y estaba en el puerto 4.4.5. En general, siempre decimos que es mala política exponer directamente a Internet en Windows sin que hayas puesto unas medidas de protección o algún elemento para que solo los usuarios que se tengan que conectar sean los que se conecten a él. Oye, Pablo, pues luego hablaremos con nuestros invitados más en profundidad sobre qué es lo que ha podido pasar, pero no te pido, por supuesto, un juicio rápido, pero sí que crees que ha sido algo relativo al tiempo, al despiste, a que cada vez hay que actualizar y parchear con mayor velocidad, que los tiempos se están acortando entre las vulnerabilidades y los potenciales ataques. ¿A qué crees que se ha debido? Pues bueno, la verdad es que es todavía un poco pronto para aventurarse a ver cuál ha sido la vía de entrada, porque se estaban especulando, como te he dicho, varias, incluso la de que sea un ataque dirigido contra, que no sean dos campañas que este mismo ataque estén afectando sea el mismo atacante el que está afectando a estas dos compañías, sino que sea un poco casualidad que las dos se estén viendo afectadas por distintas variantes de ataques. En el caso de Everis se ha llegado a especular con que sea un ataque dirigido contra ellos o algún tipo de correo que haya llegado a infectar a un equipo y a partir de ahí se esté expandiendo por la red. Pero bueno, en general, yo sobre todo lo que me gustaría resaltar de estos ataques es que la pregunta no es si te van a atacar o no, sino la pregunta debe ser cuándo te van a... que no sabes en qué momento vas a ser atacado y si has tomado las medidas adecuadas para poder recuperarte de ese ataque. La pregunta no es si te van a atacar o no, la realidad es que te van a atacar. Bueno, pues ahí está la noticia. Y hoy le ha pasado, que se sepa, a Everis y a Prisa Radio. No son dos compañías desconocidas, precisamente. Más cosas, Pablo. Y es que vuelven otra vez los dispositivos Android y al parecer hay un nuevo virus que incluso permanece aún formateando el móvil. Esto puede afectar a miles de dispositivos. A ver, vamos a tranquilizar o asustar a aquellos que disponen de ese dispositivo en cuestión. Bueno, en este caso aparentemente afectaba a 45.000 dispositivos. La verdad es que no es un número muy alto para el parque de móviles que hay a nivel mundial. Es un informe que ha sacado Symantec de un malware que se llama X-Helper y este malware ha sido destacado por esta compañía principalmente por su capacidad de instalarse en el firmware del equipo, del dispositivo, y de esta forma da igual las veces que reinstales el software. Digamos, el firmware es un software que habla, digamos, entre el hardware y el sistema operativo. Siempre está al principio, antes de que entre incluso el sistema operativo, que en este caso es Android. Si tú consigues infectar esa parte, por mucho que reinstales, él siempre tendrá la posibilidad de volver a infectarte el equipo. Ya está, digamos, en una parte previa al arranque del sistema operativo y con ese control pues puede infectar tu equipo todas las veces que quieras, da igual el sistema operativo que le pongas y las veces que lo reinicies. Tendrías que reinstalar el firmware, que es algo bastante más complicado y no está muy a veces al acceso del usuario normal, al usuario común. Lo que también cabe destacar es que en esta vez, en este caso, no se han detectado muestras en la Google Play, como hemos hablado en otras noticias. En este caso, todas las infecciones provienen de instalaciones fuera de markets oficiales. Bueno, pues ahí está, solo 45.000, pero esos 45.000 ya les digo que se han quedado sin móvil. ¿Qué le vamos a hacer? Y una última noticia, y esto, aunque se está cebando en Alemania, está afectando en realidad a todo el mundo, y es que son miles los dispositivos NAS, que es un almacenamiento conectado a la red del proveedor taiwanés QNAP, se han visto afectados por una variedad de un malware. Como decimos en Alemania, Pablo, se han reportado cerca de 7.000 infecciones y este malware continúa infectándose. Claro, 7.000 infecciones que se conozcan, que muchas veces de esto hay veces que usuarios directamente o no denuncian o no se llega a reportar ese tipo de infecciones y lo solventan ellos mismos. En este caso, pues bueno, es un malware que se llama QSnatch, ¿vale?, que afecta a estas plataformas de almacenamiento en la red, donde normalmente pues la gente, los usuarios en sus casas pues depositan sus fotos, depositan sus películas, todo tipo, digamos, un poco de contenidos para tenerlos accesibles desde el móvil, desde la tele, desde distintos dispositivos o desde la tablet. Es un malware modular, lo cual consiste en que puedes instalar distintos piezas de software y el malware se puede comportar de formas diferentes. Puede minar criptomonedas, puede realizar ataques de negación de servicio, puede robar archivos sensibles, es decir, dentro de ese almacenamiento en red, si hay algún archivo
que quizás no quisieras que salga a la luz, pues lo pueden robar. Incluso pues puede alojar malware para otras campañas. Es decir, muchas veces cuando hablamos de las campañas de malware, los ataques que estaban sufriendo ahora mismo estas dos compañías que hemos hablado antes, pues una de las formas de infección puede ser a través de los dispositivos QNAS de otros usuarios. Así pues no sabes muy bien de dónde te está viniendo el ataque. Se recomienda restablecer completamente la configuración de fábrica, que es una forma en la cual consigues envolver el dispositivo a su configuración inicial y eliminar este malware, y instalar el firmware de actualización que tiene. De esta forma pues consigues parchear el equipo y ya no serías vulnerable a estos ataques. Bueno, pues lo que os hemos contado han sido apenas 4 noticias de las muchas que se suceden cada día, muchas de ellas también que no se conocen y que afectan a organizaciones de todo tipo, tamaño y condición, y que a priori os pueden parecer algo incomprensible, que obviamente nos va a pasar, porque ¿quién está hablando de QNAP? ¿Quién está hablando de virus que mutan y de dispositivos Android que al final acaban afectando solo a 45.000? En realidad estamos hablando de una realidad que va más allá de la propia tecnología. Estamos hablando de que hay 2 compañías que hoy han visto alterado su propio desarrollo de negocio y su relación con clientes y su reputación por un incidente de seguridad, y que en el corto plazo obviamente tendrá una repercusión en el negocio. Estamos hablando, amigos, de economía, no estamos hablando de tecnología, y estamos hablando de que es una circunstancia que cada vez es más presente, y así nos lo van a hacer ver nuestros invitados. Enseguida les vamos a saludar, pero antes vamos a adelantar nuestro consejo de ciberseguridad. Y es que como hoy nos acompaña Eduardo Esparza en el estudio, el director de CX Loyalty, vamos a arrancar esa tertulia ofreciendo precisamente el consejo que cada lunes nos traen los especialistas de la compañía, y que es además motivo de preocupación de numerosas compañías, y que estoy seguro que va a ser uno de los temas que vamos a tratar a lo largo de nuestro programa con los especialistas en seguros. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ese tema de preocupación que es común a todas las personas, común a todas las empresas, pero que obviamente hoy seguro que los especialistas en el sector seguros van a tener mucho que decir, es el relativo a la identidad digital. Una identidad digital que todos tenemos, pero que no sabemos exactamente cuál es nuestra identidad digital, dónde está y qué es lo que pueden hacer con ella, Eduardo. Sí, pueden hacer muchas cosas y pocas de ellas buenas, ¿no? Oye, pues cuéntanos. Bueno, antes de nada, lo que hemos hecho en CX Loyalty para hablar de identidad digital es hemos buscado una definición lo más normal posible, digamos, siguiendo los estándares de la Wikipedia, podríamos decir, y hemos definido la identidad digital como el conjunto de la información que tanto a nivel de individuo o a nivel de empresa tenemos expuesta en Internet, y que conforma una imagen o una identidad, ya sea de cada persona o de las empresas. Esta información pueden ser tantos datos, imágenes, noticias, perfiles en redes sociales, etcétera. Bueno, como siempre decimos, es muy importante ser responsables, cuidar toda la información que públicamente se exhibe en Internet, que yo creo que es uno de los grandes problemas que todos tenemos hoy en día, que no somos conscientes de toda la información que publicamos en Internet, y no somos conscientes de que si publicamos algo en Internet, ahí se queda ya por los días de los días. Aunque creamos que estamos en entornos cerrados, muchas veces hemos comentado el tema de las wifis públicas, etcétera, podemos estar exponiendo nuestros datos a ciberdelincuentes para que estos los utilicen de una forma irresponsable y poner en peligro nuestra identidad digital, llegando incluso a usurparla, y en nuestro nombre pueden actuar firmando, solicitando todo tipo de servicios financieros, hipotecas, abrir perfiles sociales. Bueno, la verdad es que podríamos pasarnos toda la tarde, ¿no?, contando todo lo que pueden hacer o todo tipo de situaciones a las que nos podemos exponer ante el robo de identidad digital. Es cierto que existe un marco legal que nos puede ayudar a reparar estos ataques de reputación digital, pero el problema está, como hemos dicho muchas veces, en detectar el delito, detectar cuándo se produce el delito y el tiempo que pasa hasta que somos conscientes que alguien está suplantando nuestra identidad digital. Por eso estamos muchas veces los usuarios claramente desprotegidos frente a estos ataques, ya que desconocemos primero cómo detectar si estamos sufriendo un ataque de identidad digital, segundo, no sabemos a quién acudir en caso de detectarlo, y tercero, desconocemos qué tenemos que hacer para solucionarlo. Precisamente el estudio del que venimos hablando desde que empezamos con estos consejos de ciberseguridad de CX Loyalty, el estudio que presentamos, el SOS del cibercrimen y su relación con el consumidor,
lo que veíamos es que 1/3 de los encuestados se había visto directa o indirectamente afectado por el robo de identidad. Y el problema se agrava aún más si asumimos que estas personas no saben a quién acudir en caso de sucederles estos temas y esperan realmente que alguien les ayude o les guíe a resolver estas circunstancias. Por ello, el 65% de los encuestados admitía no querer responsabilizarse personalmente de resolver un incidente de ciberseguridad, que es muchas veces lo que decimos, ¿no? La diferencia entre la concienciación y realmente la concienciación de estos problemas. Es interesantísimo ese dato, ¿no? El 65% decía no estar, entiendo que preparado para gestionar un problema de ciberseguridad que le ocurra a él mismo, ¿no? Sí, es ese miedo, yo creo que es una de las prioridades que yo creo que tenemos en el mercado, y luego posteriormente probablemente sea uno de los motivos que saldrá en la tertulia, el miedo o la preparación que se necesita a nivel consumidor medio, sobre todo los temas relacionados con la ciberseguridad. Una cosa es pues tener ese miedo a enfrentarse a esos problemas, pero otra cosa más importante aún es asumir que, como decía Pablo hace un momento, es que te van a atacar. Por lo tanto, te tienes que preparar para que ese ataque te pille lo más protegido posible. Oye, Eduardo, ¿y qué es lo que podemos hacer pues para proteger nuestra identidad? ¿Alguna medida, alguna cosa podremos, entiendo que adoptar, ¿no? Sí, no te lo vas a creer, pero yo creo que ya hemos hablado de esto. La primera de ellas es el sentido común, ¿no? El sentido común y la precaución. Siempre hemos hablado en los últimos consejos que hemos venido hablando en Capital Radio, en el consejo de CX Loyalty, siempre hemos hablado de no conectarnos a redes wifi públicas, desconfiar de emails de remitentes desconocidos, cuidado al acceder a webs poco fiables, no introducir nuestros datos bancarios. Parezco que estoy diciendo que es verdad, que sí, abuela, que te he escuchado, pero es que no nos vamos a cansar de repetirlo. Sí, exacto. Quiero decir, yo siempre le hemos dicho, ¿no? Esa obsesión por conectarse a una wifi pública está perfecta. Oye, si quieres saber, pues mirar el as o mirar el marca, pero no se te ocurra poner tus datos bancarios, que yo creo que puedes esperar un momentito, ¿no? O sea, o si lo haces, asume que es que vas a asumir ese riesgo. Por lo tanto, la segunda medida sería esa medida de precaución, podemos decir. Luego, ¿qué podemos hacer para mejorar esa detección? Bueno, pues nosotros lo que hacemos en CX Loyalty es proponer o concienciar a la gente para que contrate un servicio de control y escaneo de identidad digital con el objetivo de proteger la información personal en la public, en la deep y en la dark web, detectando si se está realizando algún tipo de uso indebido o fraudulento de la misma. De hecho, los últimos estudios que hacía la Organización Europea o de la Unión Europea sobre ciberseguridad, lo que decían es que de media tardamos un periodo de 5,4 meses. Es el periodo medio que tarda una víctima en percatarse de que está siendo víctima del robo de identidad. Y en 51 días es el periodo medio en el que los ladrones explotan la información después de haberla robado. Bueno, pues a lo mejor con esas herramientas que estamos proponiendo, lo que hacemos es lanzar alertas, avisos, para que las personas o las pymes o las empresas puedan ser conscientes antes de estos 5,4 meses de que su información puede estar siendo hackeada en la red. Bueno, pues ahí tenéis una muy buena oportunidad para saber qué es lo que está pasando con vuestra identidad digital. Una identidad digital que, ojo, no se os olvide, vosotros mismos empezasteis a crear y que vosotros mismos habéis perdido el control. Bueno, pues de ello hablaremos, porque sin duda alguna afecta a lo que las personas quieren de sus empresas y, sobre todo, quieren prevenir. De prevención es de lo que hablamos con nuestros invitados. Bueno, pues nuestros invitados ya les saludamos. Son Raúl Medel, especialista desde el año 2005 como responsable de middleware en el sector asegurador. Es CISO en una importante compañía desde 2013 y conoce este sector al dedillo. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. También están con nosotros Carmen Dufour, que es directora de estrategia de ciberseguridad de Capgemini. Carmen,
buenas tardes y bienvenida de nuevo a esta tertulia. Muchas gracias, un placer compartir esta mesa con vosotros. Y nos acompaña, cierra esta mesa María Gutiérrez, que es también especialista en ciberseguridad de Capgemini. María, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. A ella, junto con Eduardo Esparza y con Pablo Sanemeterio, y ahora espero que en unos minutos Mónica Valle, nos vamos a sumar para hablar de seguros. Pero estoy seguro, hoy me voy a repetir mucho con esto del sector. Antes de hablar del sector asegurador, estoy seguro, Raúl, Carmen, María, Eduardo, que queréis hablar de lo que ha pasado esta mañana, no tanto por el hecho en sí mismo, sino como ese recordatorio que vosotros, como especialistas en ciberseguridad que sois, queréis enviar a todas las empresas que nos están escuchando. Oigan, que esto pasa, que esto le puede pasar a usted. Sí, es que eso es un problema al que nos hemos enfrentado la mayoría de los responsables de seguridad de cualquier organización. Nosotros hemos estado siempre diciendo que viene el lobo, y la dirección pues le costaba concienciarse y le costaba invertir. ¿Y qué pasaba? Pues que pensábamos que teníamos unas medidas de seguridad en las organizaciones muy robustas y a día de hoy se está viendo que no son tanto como nosotros teníamos pensado. Aparte, también la tecnología está cambiando muchísimo, las organizaciones están cambiando muchísimo, están exponiendo muchísima información de asegurados o de otro tipo de sectores a Internet, y es donde estamos empezando a tener los primeros problemas. Entonces, pues bueno, aunque sea a base de palos, nos está viniendo ciertamente bien a los responsables de seguridad para tener ese apoyo que necesitamos de las organizaciones y poder impulsar la seguridad en una organización desde el punto de vista de la protección del dato del cliente. A ver, Carmen. Efectivamente, yo también considero que a todos nos puede pasar en cualquier momento, es simplemente cuestión de cuándo nos va a ocurrir. Pero yo quiero quedarme con el lado positivo de esta noticia. Nos gusta la visión positiva siempre. Que es efectivamente, esto ayuda a concienciar a las empresas y sobre todo a todos los equipos directivos de la importancia de la ciberseguridad y que lo sepan trasladar en sus decisiones ejecutivas a toda la compañía. Entonces, yo creo que esto va a ser una ayuda para entender la ciberseguridad como algo necesario en las empresas. A ver, María, tu comentario. Sí, bueno, realmente es que nadie está exento. Y además en estos momentos donde no solo la tecnología está cambiando, sino que tenemos un montón de gente que quiere atacar las empresas o bien porque está de moda o porque es un reto o porque además se puede ganar mucho dinero. Es decir, es tan atractivo atacar a una compañía que prácticamente todo el espectro de perfiles, desde gente muy junior, incluso becarios, hasta gente con muchísima expertise, está haciendo este tipo de ataques, ¿no? Entonces es muy difícil que no nos pase algo. Por lo tanto, hay que extremar las precauciones. Y aunque yo sí que tengo que decir que el lado positivo, por un lado, es que efectivamente nos ayuda a la concienciación, pero por otro lado, al mundo técnico estamos emocionados ahí investigando lo que está ocurriendo y eso es un reto para todos. Claro. Entonces yo lo siento porque es un ataque, pero por otro lado tenemos a todos los equipos... No, es conocimiento, claro. Claro, tenemos a todos los equipos del SOC y demás, a todo el mundo ahí investigando, están emocionados. Como los científicos cuando claro, surgía cualquier... ¿no? Eduardo. Sí, bueno, lamentablemente es un hecho que la concienciación sobre la ciberseguridad en España dio un salto exponencial con el WannaCry de Telefónica. Eso fue lo que empezó todo el mundo a concienciar, a decir, ostras, como decía Raúl, que viene el lobo, no, que el lobo ya ha venido y es que se ha comido probablemente a una de las cabras más grandes de todo el corral. Entonces, probablemente lo que tenemos que hacer es darle el mayor bombo, la mayor comunicación posible a este tipo de situaciones, pero para realmente... No para acabar la reputación de nadie, sino porque... Pero para concienciar a las grandes empresas, a las pequeñas empresas y a las personas en general de que esto es algo que va a ocurrir. Hablábamos antes en el Consejo de CX Loyalty sobre el tema de la identidad digital. Bueno, los últimos estudios nos están diciendo que pasamos de media ya más de 3 horas conectados digitalmente. Como he dicho muchas veces, eso significa que en la encuesta no estaban mis hijos, que pasan casi 6. Y la siguiente que viene en el horizonte, cuando hablamos del horizonte nos referimos a dentro de 2 meses, o que ya está aquí, es el Internet de las Cosas. Y el Internet de las Cosas vuelven a ser más puertas abiertas a que estos hackers accedan a nuestra vida digital. Por lo tanto, esto no es un tema que se vaya a solucionar mañana, sino que va a ir a más y que tenemos que estar todos concienciados de que de la misma forma
que cuando salimos de casa no nos dejamos la puerta abierta, sino que la cerramos con llave, bueno, pues cuando nos estamos conectando digitalmente tenemos que asumir una serie de medidas que al final, como decía Pablo antes en su comentario, no nos van a impedir que surja este ciberataque, pero sí que pueden suceder, oye, pues que de la misma forma que cuando ves las alarmas en las casas, ¿no?, que se van a la casa de al lado. Bueno, pues al final esto será lo mismo. Pues a lo mejor si me cuesta más tiempo conseguir estas claves, o si me cuesta más acceder a este perfil, pues mira el siguiente. Y esa es un poco la idea con la que me quedaría yo. Pablo, ahora te doy también un poco para que vuelvas a hacer una reflexión sobre el tema, ya más en clave de análisis, menos de información, pero hay que decir, por ejemplo, el caso de una de las empresas afectadas, Everis, es una consultora tecnológica. Entonces, hay que resaltar que por ser más tecnológico no estás menos expuesto a estas circunstancias. Al final, la tecnología, como hemos dicho, es que muchas veces tiene muy poco que ver. Se trata de políticas, de estrategias de seguridad, donde se entremezcla, por supuesto, la tecnología, pero también se entremezclan las políticas activas de seguridad. Como en una empresa de inversión, pues tendrá políticas de inversión activa para ser más rentable. Bueno, pues las empresas tienen que implementar políticas activas de seguridad, ¿no? Pablo, a ver, tu reflexión, y Carmen, que también quería apuntar algo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Precisamente quizás cuanto más tecnológicas sean las compañías, más expuestas están a sufrir este tipo de incidentes o este tipo de fallos, que pueden ser ataques, que es como es el caso que ha pasado, o puede ser tan simple como que una máquina, por lo que sea, ha tenido un fallo técnico y ya no tienes ese servidor operacional operando. Entonces, se pueden dar los casos simplemente de que sean ataques, como el caso que hemos visto, pero es que simplemente un fallo informático también te puede dejar el servicio fuera de línea, y tus procedimientos y tus políticas tienen que haberse adecuado para que puedas recuperar el servicio, no hayas perdido datos de los clientes o del servicio que estuvieras dando. Y, pues bueno, en general, a mí lo que me gustaría también trasladarle un poco a la mesa es, pues quizás, como bien anunciaba Eduardo Esparza, en la parte del WannaCry fue un salto cualitativo en cuanto a las direcciones de las compañías, que se dieron cuenta de los riesgos a los que estaban expuestos y los problemas que se podían llegar a dar. Este caso vuelve a ser un poco otra alerta, otro aviso para que las direcciones tomen conciencia y se preocupen realmente y destinen recursos a la seguridad de sus activos digitales. Pero no sé si a veces, con tanta noticia, con tanto ataque, cuando luego realmente te recuperas en menos de una semana y estás funcionando otra vez, pues no sé si hay veces que trasladamos el mensaje de que, bueno, pues conseguimos salir adelante y no es tan importante la seguridad. No sé si es que se les va generando callo quizás a las direcciones, o no sé qué opinan el resto de invitados. Ahora les preguntamos su opinión, pero a ver, esas reflexiones, Carmen, que querías compartir. Sí, bueno, quería comentar que ciberseguridad siempre va asociada a la innovación, es decir, que los primeros en adoptar lo que llamamos los early adopters de todas las nuevas tecnologías y avances tecnológicos son la gente dedicada a la ciberseguridad, y normalmente son los que siempre están al otro lado. Por lo tanto, es normal tener cada vez ataques más sofisticados, pues más complicados de detectar, y es un mundo que está en constante evolución y es muy cambiante. Eso por un lado. Por eso las empresas que nos dedicamos a los temas de tecnología también intentamos adoptar esta tecnología cuanto antes, pero bueno, las medidas de seguridad pues siempre van detrás. La tecnología va más rápido que la seguridad. Entonces, bueno, ahí existe un gap de tiempo en el que se mide un poco tu conciencia o tu nivel de innovación con tu apetito del riesgo, ¿no? Eso por un lado. Y también comentar que efectivamente estas noticias dan mucha visibilidad, pero a mí me gustaría decir también que no seamos alarmistas, o sea, que esto ocurre, va a seguir ocurriendo, iremos madurando, iremos aprendiendo, iremos concienciando, y yo creo que, bueno, comparado con hace varios años, de hecho, desde el WannaCry hasta aquí, yo creo que ha habido un avance. Entonces también tenemos que fijar en este nivel de madurez que poco a poco vamos alcanzando. Que por supuesto está apoyado también por regulación, que bueno, pues yo creo que en conjunto tanto la empresa privada como la empresa pública
bueno, pues vamos evolucionando en una colaboración que nos lleva a un camino de mayor madurez. A ver, Raúl y Eduardo. Sí, yo quería comentar, una pequeña diferencia con respecto a lo que opina Pablo, respecto a que hacemos callo y ya nos acostumbramos a tener ataques y que, como salimos adelante, pues no pasa nada. Pues yo creo que las organizaciones sí que van cambiando y evolucionando en esta línea. No tan rápido como nos gustaría a la gente que trabajamos en el sector, pero se está viendo cambios en líneas generales. Y respecto a lo de la reputación, pues no se trata de, como ha dicho Eduardo, de hacer daño a las empresas comentando el problema que han tenido. De hecho, el caso del WannaCry para mí fue un caso de éxito de Telefónica rotundo, porque supo salir de un problemón en el que se habían metido de forma excepcional, y si no lo hubiera hecho Telefónica probablemente no lo hubiera hecho ninguna otra organización en este país. Entonces sirve también para reforzar la imagen de las empresas, como en el caso del WannaCry con Telefónica, y sirve para que las empresas que no somos Telefónica pues vayamos evolucionando un poco en esa línea. Solo por que nuestros oyentes lo sepan o por lo menos lo puedan visibilizar, ¿cómo salió? ¿Cómo es el éxito al que te refieres? ¿Por qué se considera eso como una...? Yo lo considero un éxito porque Telefónica tuvo muchísimos equipos de empleados. Telefónica es enorme, tuvo muchísimos equipos de empleados afectados, muchísimos equipos cifrados, y para salir de esa tienes que tienes que tener la valentía de apagar la organización entera, porque Telefónica apagada durante un día o dos, como ocurrió, cuesta muchísimo dinero, y a partir de ahí comienza la restauración del ataque, lo que llamamos la resiliencia. Es decir, a salir del ataque lo más airosos posibles, sin que haya pérdida de datos, que en ningún momento estuvieron afectados los servidores donde están los datos de los clientes de Telefónica, y comenzaron a restaurar todos los equipos, monitorizando la red y poniéndolo a funcionar de nuevo a los empleados. Una cosa detrás de otra, sin prisa pero sin pausa, sin dejar que los nervios y el impacto, ¿no?, social perjudicase esa... Eso es, porque al final en las redes sociales pues el daño que puede hacer las fake news y las noticias que se van difamando durante un ataque, durante los estadios de un ataque, como ha ocurrido hoy. Hoy, que yo sepa, solamente ha afectado a Everis y al Grupo Prisa, pero en las fases iniciales del ataque había un desconcierto y un descontrol brutal. De hecho, se estaba comentando un número de empresas más elevado de lo que realmente ha sido. Pero en esos momentos lo que hay que tener es la serenidad para empezar a tomar pasitos y no perder el control de la situación. Venga, Eduardo. No, sobre lo que decía Raúl, no solamente eso, sino a nivel reputacional fue un éxito por parte de Telefónica, que ante ese tipo de situaciones, yo que no probablemente sea el menos especialista en la materia de la seguridad o de la ciberseguridad, pero más desde un punto de vista exterior, ver cómo gestionó a nivel reputacional, decir lo que ha pasado claramente, exponerlo desde el primer momento, pues podemos compararlo pues con las empresas automovilísticas alemanas, por no decir el nombre, ¿no? Cómo gestionaban la crisis del tema de la contaminación o los tubos de escape, etcétera. Yo creo que son ese tipo de situaciones en las que de cualquier contact center, incluso, ¿no?, de cualquier problema, de cualquier cliente que te está llamando para solucionarle una incidencia, realmente estás aprovechando esa situación crítica para aprovecharla en tu propio beneficio, ¿no? Yo creo que ese tipo de situaciones, estoy de acuerdo, Telefónica la gestionó incluso a nivel reputacional, aparte de operativamente, de una forma muy correcta. Pablo. No, yo quería destacar, ya que yo soy uno de los trabajadores de Telefónica, que además que sufrió ese ataque en nuestras propias carnes, yo quiero destacar que, evidentemente, como dice Raúl, fue un éxito de la compañía, fue un éxito tanto a nivel de comunicación, ya que fue la primera en dar la cara y decir, oye, estamos sufriendo un ataque, hemos mandado a apagar todos los PCs, no se ha visto en ningún momento comprometida ni las líneas de comunicaciones, todos los clientes siguen teniendo servicio, los datos de nuestros clientes están protegidos. Rápidamente los equipos se pusieron a trabajar y los empleados al día siguiente, ya prácticamente a los 2 días, ya podían trabajar porque tenían los equipos parcheados y podían funcionar, la red estaba siendo monitorizada. También fue un éxito de organización en poder mandar esa orden de apagar los equipos y que todos los equipos se apaguen para prevenir y que no haya más infecciones hasta que se consiga saber qué es lo que está pasando, porque como bien indica
Raúl, las primeras fases de una crisis suelen ser bastante desconcertantes, no saber muy bien lo que está ocurriendo y tomar esa decisión es una decisión arriesgada, porque Telefónica es un grupo muy grande con muchos trabajadores y mandarles un día a casa supone unos costes muy altos. Por eso lo estábamos diciendo, Pablo, porque estabas escuchándonos. Claro. Sí. Y por último también un éxito de organización con otras compañías del IBEX 35 sí, y no del IBEX 35, en las que se generó distintos grupos de comunicación, se empezó a compartir información muy rápido y incluso aparecieron soluciones que permitían bloquear este ransomware en pocas horas, y lo que permitió, pues, como este ataque que empezó afectando quizás más a España y a Reino Unido, pues las primeras horas de Latinoamérica y de Estados Unidos, y cuando se empezaba a despertar por ahí la gente, ya la amenaza no fuera tanto y se pudiera remediar y contener. Vamos, estoy seguro de que el CISO de Everis está hablando, o llevan hablando todo el día con el CISO de Prisa Radio y muchos otros CISOs de otras compañías que estoy seguro están trabajando para aprender y para pues tratar de mitigar en lo posible estos efectos. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hablar de seguros, que en realidad es el objeto hoy de nuestro programa, pero lo vamos a hacer después de esta pausa, porque además ya se incorpora también Mónica Valle. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjurídica.com o en el mail info@comunicacionjurídica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues nuestro espacio de ciberseguridad hoy está protagonizado por Raúl Medel, por Carmen Dufour, por María Gutiérrez, está Eduardo Esparza con nosotros, y junto a Pablo Sanemeterio se incorpora Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Que además a Mónica la tenemos hoy en la capital de la ciberseguridad, está ahora mismo en León, porque entiendo que tienes ahí bastante trabajo con INCIBE. El INCIBE, menudo trabajo está teniendo, yo creo que desde los últimos años, Mónica. La verdad es que sí, tienen mucho trabajo y están haciendo muy buen trabajo en ese sentido de concienciar a los usuarios y a las empresas en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Y bueno, en lo que habéis estado comentando, por ejemplo, estas noticias de ciberataques que ocurren a empresas, ¿no? Pues ayudar a intentar solucionarlo lo antes posible, claro. Bueno, solucionar lo antes posible. Eso me suena a mí, fíjate, Mónica, como la frase que más se repite en las compañías aseguradoras, que es cuando llamas a reclamar, ¿no?, un siniestro que te ha ocurrido en tu casa, en tu coche, y la pregunta es, por favor, ¿me lo pueden ustedes solucionar lo antes posible? Yo no sé si esto es lo que va a suceder en el mundo de los seguros o cómo la digitalización del sector y la ciberseguridad afecta a este sector. Se lo preguntamos hoy, para eso están aquí a nuestros especialistas. ¿Cómo impacta? Empezamos por ti, Raúl, el mundo de los seguros, la ciberseguridad, al cliente, a la propia compañía, al diseño de los productos, a lo que decía Eduardo de, mire, gestiónemelo usted, que yo, el coche, sí, me dan uno de sustitución, estupendo. Pues, ¿cómo va a funcionar todo esto? A ver. Pues igual que la tecnología, el mundo del seguro evoluciona a la misma velocidad. Al final, las aseguradoras están para dar servicio a los ciudadanos y a sus necesidades. ¿Qué está ocurriendo con respecto al mundo del ciberseguro? El mundo del ciberseguro era un ente muy desconocido hasta hace poquito, que ya se está empezando a dar a conocer un poco más, y es porque todas las organizaciones, una pyme no puede tener una infraestructura como puede tener una Telefónica, como hemos mencionado antes, o una aseguradora,
Entonces estamos hablando de equipos de informática a veces nulos o a veces muy reducidos que obviamente no están preparados para conocer y prepararse para cualquier ataque. ¿Qué ocurre? Pues que hay veces que esas pymes, si sufren un ataque, puede cerrar el negocio al día siguiente porque no van a poder salir del daño reputacional, daño financiero económico que les va a acarrear y demás. Entonces, ¿qué posición tienen ahí los ciberseguros o cuál es su función? Su función es la de trasladar el riesgo que están asumiendo esas pymes a la aseguradora para que a cambio de una cantidad económica y con ciertas medidas de seguridad en la pyme puedan asumir ese riesgo en caso de un robo de datos o un daño, una extorsión o cualquier ataque de este estilo. También cabe recordar que con la entrada del nuevo reglamento de protección de datos a nivel europeo, las sanciones que van son bastante cuantiosas, desde el 4% de la facturación del grupo o la empresa hasta los 20 millones de euros. Es decir, estamos hablando de cifras que una pyme le pueden hundir bastante el negocio. Entonces, ahí el seguro o el ciberseguro cobra fuerza y esperemos que de aquí en adelante pues vaya habiendo más oferta en el mercado y las pequeñas empresas puedan entender este seguro y esta necesidad. A ver, Carmen. Por dar un dato, apoyo totalmente de lo que ha comentado Raúl. El 60% de las pymes que son víctimas de ciberataque no superan el ciberataque y tienen que cerrar. ¿El 60%? El 60%, según el Ponemon Institute y Kaspersky Labs. Entonces, creo que es un dato pues muy a tener en cuenta. Dicho esto, sí que es cierto que, bueno, sabemos que las ciberamenazas están ahí y van a seguir estando. Ahora hay una normativa, como bien has comentado, Raúl, con el tema de las sanciones. Por lo tanto, yo creo que los ciberseguros aquí cobran una importancia y bueno, y tienen su espacio, un espacio creo que natural y sobre todo orientado al tema de las pymes. Te van a ayudar, desde mi punto de vista, este tipo de ciberseguros ayudan a la adopción de medidas de ciberprotección a las empresas y por lo tanto las hacen más robustas. Además también pueden poner condiciones sine qua non para las empresas de que acometan ciertas medidas básicas de seguridad para poder contratar estas pólizas. Por lo tanto también pueden contribuir a mejorar el nivel de ciberseguridad de las organizaciones. Sí, de la misma forma que se hace un peritaje de tu coche, ¿no? Cuando lo quieres asegurar, exacto, ¿no? Exacto. Y puede proporcionar servicios de seguridad que ayuden a estas compañías, como por ejemplo servicios de SOC que estén conectados a nivel global, que es que una pyme bueno, es que es impensable. Bueno, pues quizá a través de estos ciberseguros sí pueden acceder a este tipo de servicios. Pero no, hay que tener en cuenta, y sí que me gustaría destacarlo, la dificultad también a la que se enfrentan ahora los ciberseguros, porque hay una falta de información histórica consistente sobre la frecuencia y la severidad de los incidentes. Y además, los ciberataques, como comentaba antes, están en una constante evolución. Por lo tanto, bueno, pues hay ciertos retos también a los que se enfrentan. Sí, ¿no? Porque puede llover más fuerte o menos fuerte, pero sabes qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando se te inunda la cosecha, pero al final no sabes si va a llover de lado y te lo puede dejar, ¿no? Es decir, no evoluciona tanto, ¿no? Como el clima. De todas formas, habéis apuntado una cosa, ¿no? Y es que es una realidad que es inminente. Ya los datos de cierre que hay, si una pyme sufre un ciberataque, pues me parecen escandalosos, ¿no? Un 60%. Nosotros hablábamos en otros programas, lo recordarás, Eduardo, ¿no? Que solo dura 6 meses una empresa pequeña después de haber sufrido un ciberataque porque no pueden mantener por una cuestión de carácter financiero, de falta de operatividad. Entonces, me sorprende mucho que pese a que hay todavía información y además vosotros lo constatáis con datos, todavía se siga sin reaccionar porque el escenario está ahí bien descrito, ¿no? Sí, y por no limitarnos únicamente al mundo de las pymes, cuando hablamos también al mundo de los individuos, ¿no? Yo creo que el mundo de los seguros, y es algo que hemos hablado muchas veces cuando hablábamos del consejo de CX Loyalty, en CX Loyalty nosotros creemos, como consultora especializada en productos de fidelización, en programas de fidelización y de customer engagement, las compañías de seguros tienen una oportunidad para utilizar esta formación, esta educación a su cliente, ya sea a nivel de pymes, ya sea a nivel de consumidor final,
para fidelizarlo, dándole una formación verdadera sobre ciberseguridad, sobre algo que realmente va a impactar en su día a día. Lo estamos viendo con las cifras del cierre de las pymes, pero también lo vemos en el día a día a nivel de individuos. Sabemos que las empresas de seguros están a día de hoy cumpliendo con esta resolución de las incidencias, pero realmente a lo mejor lo que están perdiendo es esa oportunidad de concienciación para ofrecer una ayuda a la hora de proteger al cliente. O sea, no solamente estar ahí para ayudarle cuando ocurre el problema, que por supuesto, y eso es un seguro y al final lo estás contratando, con perdón, que menos, pero ¿por qué no utilizar esa formación, esa educación para que tu cliente, incluso cuando no pasa nada, tenga la percepción de que le estás dando no un producto, sino un servicio, que yo creo que es lo que puede marcar la diferencia y lo que puede aportar un valor diferencial a una empresa? Además, en un sector que sabemos hoy en día cómo funciona la distribución de este tipo de productos, el que tome el liderazgo a la hora de ofrecer ese servicio, son una semana, ya tienes copado completamente el mercado al que te quieras dirigir. Además, lo que puedes utilizar a nivel de retención y fidelización, mejorando tu producto, cómo puedes segmentar esa oferta, ofreciendo a cada persona de tu base de clientes, pues si son familias, si son individuos, si son personas mayores, si son pymes de ciertos ramos. Yo creo que sinceramente se está perdiendo una oportunidad para de verdad concienciar a la gente para ofrecerle un valor diferencial como empresa. Bueno, entiendo que es un poco el sector natural que todo el mundo debe concienciar, ¿no? De acuerdo, desde las instituciones públicas, privadas, medios, etcétera, etcétera, debemos contribuir. Pero pienso un poco que el sector seguros no es como el medio natural para concienciar. Si habla de prevención, ¿no? Habla también de concienciación, ¿no?, en el sector seguros. Sí, de hecho, en el estudio que presentamos, en el de SOS, el cibercrimen y relación con el consumidor, si recordáis, cuando hablábamos de este estudio hablábamos de 3 verticales que eran los que aparecían como aquellos en los que las personas están buscando una especie de protección, de paraguas frente a esa lluvia de la que hablabas tú, Eduardo, hace un momento. Sí. Bueno, pues esos 3 eran las telcos, las instituciones financieras, pero la primera, por gran mayoría, era el sector seguros. Y el porcentaje de gente que en esta encuesta decía que si se le ofreciera un servicio de protección digital renovaría su póliza, pues sería de casi un 65%. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con que el sector asegurador tiene que dar un paso adelante y creo que de hecho lo está empezando a dar. Lo único que todavía no es de forma masiva porque no son seguros que se están comercializando de forma masiva, sino más bien a un sector de nicho que están ya muy concienciados y están empezando a demandar este tipo de servicios. Yo como anécdota os puedo contar que tengo una amiga que es directora de orquesta y cuando sufrió ella el primer ataque de un ransomware que le empezó a cifrar la red de ordenadores, que ella decía que vienen los rusos, pues fue cuando se empezó a concienciar de, oye, es que como no funcione mi red de ordenadores, da igual la batuta y los músicos que yo tenga, que no voy a dar conciertos en el auditorio. Y ahí es cuando ella ya se empezó a dar cuenta que esto iba en serio. Ese es el caso extremo de una empresa que no tiene mucho que ver a priori con la informática y que también la puedes paralizar y la puedes incluso hacer cerrar, hasta casos más cercanos con la informática que sí que están empezando a darse cuenta que tienen que hacer algo al respecto. A ver, María. No, la verdad es que respecto a los seguros y los ciberseguros, es cierto que están empezando a desplegarse no de forma masiva, pero sí intensa, y efectivamente el hecho de ofrecer este servicio ya es una medida de concienciación, aunque desde el 2013 con la Estrategia de Ciberseguridad Nacional ya nos decían que todos los involucrados debemos de participar en esta concienciación. Efectivamente, este sector es que lo lleva implícito, ¿no?, en su propio nombre, sí, ¿no?, de trabajar con ello. Entonces, nosotros que colaboramos con varias empresas para ayudarles a definir este tipo de seguros, claro, el principal problema que ellos nos manifiestan es, vale, ¿qué 3 indicadores o qué elementos miro en una compañía para saber cuánto le tengo que cobrar, ¿no? O sea,
hay muchísimo trabajo. ¿Es ahí que donde hacer está ahí, el principal claro. reto o qué? Es uno de los principales decía... retos, claro. Es decir, a ver, yo no puedo coger y hacerle una auditoría de 3 días, 4 días a cada una de estas empresas para después ver qué tipo de póliza le ofrezco, ¿no? Debería de tener, pues por ejemplo, tienes una ISO 27000, has hecho, o sea, que elegir aquellos indicadores, aquellos ítems, claro, ¿no? que te sirvan para poder determinar de una forma, hombre, ágil, porque no te puedes, en este proceso no puedes estar eternamente, puedes determinar de forma ágil, pues, qué póliza le tienes que, o qué le tienes que cobrar, ¿no? Y ahí se está trabajando un montón, en ayudar a las empresas a definir qué tienen que mirar en esa organización. Y efectivamente, en ese diálogo ya estás concienciando, porque ya estás introduciendo una serie de elementos que vas a utilizar, ¿no? para medir tu riesgo. Y después es cierto que las pymes, que es, hombre, pues el sector más sensible de respecto a este elemento, porque no tienen los medios para protegerse, además que están en procesos pues de transformaciones y demás, sí que es cierto que el hecho de que puedan intercambiar información entre ellos, que sepan lo que está haciendo el resto del sector y demás, va a contribuir a que toda esa información fluyendo permita hacer eso y preparar soluciones muchísimo más específicas. Pero ahí, ya digo, hay un gran reto en la hora de eso, de identificar cuáles son los elementos claves que tienes que pedirle a una compañía para que tú puedas determinar cuál es el seguro más adecuado. Pablo, Mónica, ¿qué os parecen estas primeras reflexiones? A ver, Mónica. Pues muy interesante, y además es que, bueno, el sector de los ciberseguros, pues es verdad que está todavía en un periodo de crecimiento, ¿no? Todavía no es tan grande como otros seguros, lógicamente, pero en un futuro, y quizás no muy lejano, probablemente sean incluso obligatorios para según qué tipo de empresas y en según qué tipo de ámbitos, como han comentado también, por temas de RGPD. Y además, no olvidemos que para contratar uno de estos ciberseguros, las propias empresas también han tenido que pasar sus auditorías, etcétera. Es decir, no te dan este tipo de seguros a no ser que la propia empresa certifique que ha puesto sus medidas de seguridad. No te lo dan sin más. Claro, como cualquier tipo de seguro que contratas, ¿no? Tienes que certificar que has pasado una serie de controles y que tienes instaladas tus herramientas y sus controles de seguridad. Y ya una vez que pasas ese checklist, puedes acceder a esa póliza de seguros. Y también hay determinadas situaciones, si por ejemplo tú no has puesto las medidas de seguridad necesarias, pues a lo mejor tampoco te cubre esa póliza, ¿no? O sea, tenemos que pensar que estas pólizas son un seguro, pero que no significa que no tengas que hacer todo lo demás, ¿no? Hay que trabajar en la ciberseguridad y estas ciberpólizas ayudan a concienciar aún más, pero previamente hay que hacer todo el trabajo. Lo que está claro es que en un futuro van a ser, en un presente lo son, pero en un futuro van a ser muy necesarias por el simple hecho no solamente de cubrir los costes económicos, sino también reputacionales o incluso de responsabilidad civil en el caso de pérdida de información. Se van a convertir en algo convencional como complemento a otras medidas de seguridad. Pablo, ahora te doy la palabra, pero estoy pensando, claro, es que esto no es nada fácil. ¿Recordáis cómo hace un par de semanas estuvimos hablando del caso de la EMT de Valencia, que había sufrido pues el fraude del CEO, ¿no? Que en realidad no sé si se llama un ciberdelito, pero al final estábamos mezclando tecnología, ¿no? Y muchas veces en este programa hablamos de él. Entonces, ¿eso tiene cobertura? Es decir, ¿cómo puedes, imaginaos que es una empresa que tiene absolutamente todos los estándares de seguridad, pero que a través de la ingeniería social pues acaba de perder 4 millones de euros. Y es que no es nada complicado hacer esa cobertura. A ver, Raúl. Sí, es que, a ver, siempre los que trabajamos en el mundo de la seguridad siempre decimos que el eslabón más débil de toda la cadena de la seguridad son las personas. Entonces, ahí, bueno, pues es el vector de ataque principal y el más sencillo para atacar a cualquier organización. El fraude del CEO en concreto que tú comentas, pues al final han conseguido extorsionar y robar bastantes cantidades de dinero a muchas empresas y sigue funcionando porque la gente seguimos cayendo en estos engaños. Desde que comenzara Kevin Mitnick atacando a las centralitas en Estados Unidos en los años 80 hasta el día de hoy, tampoco ha cambiado mucho este tipo de ataques. Vemos que siguen funcionando. Creo que el otro día el GDT, que es la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, en concreto el phishing, que también es un tipo de ingeniería social,
pues decía que tenía una repercusión de acierto en torno a un 13%, creo que leí. Y dices, es que esto es muchísimo. Muchísimo, es que sí. Yo mando 1 millón de correos y 130.000 personas me van a caer. Una pasada. Y puedo mandar 1 millón de correos de forma gratuita. Dices, es que cuidado, tenemos que empezar La efectividad es brutal. Pablo. Hombre, yo creo que es un poco la evolución ciber del timo a la estampita, en el que poco a poco va cayendo la gente por un poco de, a veces, inocencia, otras veces un poco de querer ser más listos que los demás, pero realmente, como dice Raúl, funciona. O sea, se siguen usando los correos a día de hoy de la estafa nigeriana, del primo de algún dictador que le van a derrocar y está pidiendo que le ayudes a sacar el dinero, la herencia esta que recibes en UK por llamarte Pablo Emeterio, digo, y el Sando desde las dejado, ¿sabes? Que en el mundo UK normalmente pues está el ejemplo de Homer J. Simpson, pero a mí me suele llegar el Pablo S. Emeterio. Entonces ahí ya yo tengo fácil porque lo detecto por por el apellido, pero otras personas tienen que darse cuenta muchas veces de que no va a estar una herencia esperándote de 20 millones en Reino Unido. Sí, pero al final es lo que decíamos al principio, ¿no? Un tema de concienciación, de hacerle ver a la gente cuáles son las posibles consecuencias que puede tener el hecho de estar transfiriendo una cantidad de dinero solamente a raíz de un mail que hayas recibido. Por eso hacía especial hincapié yo en el tema de la concienciación o de la parte que incluso como responsabilidad social pueden jugar las compañías de seguros, educando a las personas a que fueran conscientes de los riesgos a los que se están exponiendo. Al final las empresas, como decía Raúl, están compuestas por personas y son estas personas. Y vuelvo al ejemplo del seguro de hogar. Yo puedo tener el seguro de hogar, puedo tenerlo todo perfectamente, pero tendré que cerrar la puerta cuando me vaya de casa, porque como la deje abierta, me van a robar y probablemente el seguro ni se haga cargo de ese robo porque ha sido una negligencia mía. Bueno, pues en este sentido tenemos que entender lo mismo en nuestra vida digital. Y vuelvo a poner el ejemplo, o vuelvo a hablar no solamente del tema de las pymes, el tema de las personas, ¿no? Un tema de ciberdelincuencia que siempre nos toca mucho más y que ves que las personas están mucho más. Yo siempre hago una diferencia, como sabéis, entre la preocupación y la concienciación. Yo puedo estar muy preocupado por el ciberbullying, pero estoy haciendo algo realmente tanto a mi hijo, o estoy utilizando alguna app, o estoy dándole algún consejo a mi hijo para prevenir los posibles casos de ciberbullying que puedan suceder, porque si no estoy haciendo nada, al final estoy preocupado, ¿no? Y vuelvo al ejemplo que he puesto alguna vez, de que yo puedo estar muy preocupado por los accidentes de coche, pero si cojo el coche con 4 copas de más, voy a 140 y sin cinturón de seguridad, pues no estaré concienciado de que probablemente voy a tener un accidente. Bueno, pues al final es lo mismo. Tenemos que insistir, tenemos que hacerle ver a la gente cuáles son los riesgos que sus acciones pueden ponerle tanto a ellos como a la empresa a la que están trabajando, y hacerle ver que hay que cumplir ciertos requisitos de seguridad, que esto no es tan fácil como pongo aquí, tengo un aparatito y voy dando información, que no pasa nada, que es que se queda ahí, o que se lo estoy mandando seguro a mi jefe. Bueno, pues lamentablemente pues, tenemos malas noticias, pues no es así, y tenemos que trabajar todos para hacerlo de la mejor manera posible. Exacto, un dato que ha apuntado María antes, una opinión es bastante acertada, es decir, con los formularios y preguntas que se está haciendo para contratar un ciberseguro, en cierta manera se está empezando a concienciar a las pymes de qué medidas de seguridad deberían adoptar en sus organizaciones, por lo menos para minimizar esa valoración del riesgo que están asumiendo las aseguradoras. Entonces, pues bueno, es un poco a poco. Igual que lo que dice Eduardo, si cojo el coche con una alcoholemia, pues las aseguradoras también te están concienciando en cierta medida cuando te dicen, oye, cuidado que si tienes un accidente con una alcoholemia es una exclusión de la póliza. Entonces, en cierta medida tenemos que seguir en esa línea concienciando y demás, y es cuando la gente y las organizaciones van a empezar a tomar conciencia de lo que pasa y qué medidas de seguridad tendrán que implantar. Carmen. El tema de las personas está claro que es algo que hay que concienciar, que preparar, que se calcula que el 95% de las incidencias de seguridad, según dice IBM, pues provienen de errores humanos o de
bueno, pues que caes en ciertos timos. Pero también me gustaría decir que sí, las personas son clave, pero también hay que acompañarlas de procesos maduros que hayan tenido en cuenta la seguridad. Es decir, cuando hablamos del ataque del CEO, suena como, ¿cómo ha podido caer en este engaño? Pero es que no sabéis el grado de exactitud al que pueden llegar. Y además cuentan con tecnología para llegar a él. Entonces, no es tan sencillo y es gente que está acostumbrada pues a trabajar y bueno, pues en ciertos sectores, incluso pues sector financiero, etcétera, todavía están más concienciados. Entonces, también hay que acompañarlo de procedimientos maduros donde se haya tenido en cuenta la seguridad, de tecnología en la que se apoyen esos procedimientos. Creo que también es un conjunto. Está claro que hay que trabajar en disminuir ese porcentaje de errores humanos, pero bueno, hay que acompañarlo con otras cosas. Procedimientos maduros, la verdad es que es un concepto muy interesante que además me da pie un poco a preguntaros sobre cuáles son las posibilidades. Es cierto que hay ciberseguros, hay ciberpólizas, ¿no?, que están cada vez, bueno, pues teniendo más protagonismo, pues de manera necesaria, ¿no? De la misma forma que antes le decían, yo es que estaba pensando cuando se estaba escuchando, digo, ¿cuántas veces hemos rechazado el seguro del móvil, no? Es decir, ¿quiere usted asegurar su móvil? No, hombre, no, ¿cómo lo voy a dejar yo? ¿Cómo voy a permitir que se rompa mi móvil, no? ¿Cómo me lo van a robar, no? Y entonces al final, pues cuando conoces que es una experiencia, simplemente o se te rompe o te lo han robado, que es algo que ocurre con una facilidad pasmosa, pues empiezas ya pues a entender que sí, que no está mal. Entonces, yo no sé si este procedimiento va a ser similar en el mundo del ciberseguro, a medida que vayamos nosotros contando más noticias, pero también entiendo que es una oportunidad para el sector, bueno, para el Insurtech, ¿no? Es decir, para esa innovación derivada y vinculada al mundo de los seguros, pues que ofrezca estas soluciones, ¿no?, de ciberseguridad que permitan, pues, establecer procedimientos maduros, medir con mucha más facilidad, hacer más flexibles los productos a las compañías en sus estructuras. No sé cómo lo veis. Sí, mira... Hay muchas... Raúl, María, Eduardo, venga. Yo soy breve. Con el tema de los procedimientos y la normativa, las regulaciones, tanto estatales como europeas, sí que nos están ayudando mucho a las organizaciones. Es cierto que cuesta mucho cambiar una organización y adaptarla, por ejemplo, al nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Nos está costando mucho a todas las organizaciones porque significa un esfuerzo de personas y económico muy grande, pero al fin y al cabo no te están diciendo cómo tienes que proteger tu negocio, pero te están diciendo más o menos qué medidas de seguridad deberías adoptar para proteger al final el dato. Con eso, pues al fin y al cabo sí que empiezas a comenzar a establecer unas operativas y unos procedimientos que sí que te van a permitir tener una mayor garantía. María. Sí, bueno, yo lo que quería decir es que uno de los grandes problemas que siempre nos encontramos con los clientes, sobre todo aquellos que están un poco más distantes, ¿no?, del mundo de la seguridad, es explicarles que esto no es eso, un producto, que es un proceso. Y que lleva tiempo, porque la superficie de exposición de una compañía normalmente a la amenaza o al riesgo es muy grande, tiene muchísimos frentes, ¿no? Pues esto entonces, no, venga, lo pago, lo contrato. Claro, es que es eso, es que, bueno, entonces tú me vas a poner esto y yo ya estoy seguro, ¿no? O sea, de verdad que me oigo esto muchas veces, y, o sea, incluso ahora, en el 2019. Entonces, uno de los grandes retos es explicar que esto es un proceso, y que efectivamente, que ojalá, sobre todo en algunas áreas, en las más críticas, lleguemos a tener procesos maduros para hacer frente a los problemas, pero que no hay una solución que tú colocas y que te resuelve el problema, que es un conjunto de elementos de formación, de tecnología, de buenas prácticas, de tener unos equipos que nos ayuden con auditorías periódicas, con formaciones periódicas y demás. Y que es un proceso complejo, sobre todo además si le unes al estado normal de una compañía que se encontrará pues en plena transformación digital, con lo cual tiene que securizar legacy, pero además tiene que securizar cloud, más además un montón de elementos diferentes. Entonces, que lo que tenemos que tener claro es que estamos en este proceso, que tenemos que aprovechar todo el conocimiento que nos va llegando para mejorarlo y que llegaremos a estar, bueno, pues en un nivel confortable de seguridad y haciendo frente a los
riesgos y a los ataques que tenemos, que nos van a venir de absolutamente todos los sitios y de todo tipo. Y es cierto que hay ataques muy sofisticados, pero también hay otros que son muy básicos y siguen prosperando. Eso quiere decir que hay muchos agujeros en una organización. Entonces, sobre todo, ya digo, es básico entender que estamos hablando de un proceso largo y complejo. Creo que es lo más importante, que todos tengamos esa conciencia y no de que, vale, yo me compro este firewall o este SIEM o este proceso y ahora yo ya he cumplido y voy a estar súper seguro. A ver, Eduardo. Yo, por compartir un poco la experiencia de CX Loyalty como empresa global y ver un poco la madurez de otros mercados respecto a la ciberseguridad, lo que sí que podemos decir, si puedo dar un dato, es que en los países nórdicos, donde tenemos una presencia muy grande, 3 de cada 4 seguros de hogar tienen incluida un servicio de ciberseguridad o de identidad. ¿Seguros de hogar? Sí, los seguros de hogar, como un servicio de valor añadido. ¿De acuerdo? O sea, que está prácticamente incluido por completo, ¿no? Y sobre lo que el ejemplo que hablábamos antes de la oportunidad que creemos que tienen las compañías de seguros en España para ofrecer ese valor, para diferenciarse y para fidelizar mejor a sus clientes, podemos utilizar el ejemplo del seguro para el móvil que ponías tú antes, Eduardo. Al final, pues cuando te compras un seguro para el móvil, tienes que renovarlo a los 12 meses. Y si el teléfono, como decías, ni se te ha roto, ni lo has perdido, ni te lo han robado, al final llega la renovación y no sabes con quién tienes el seguro del móvil. Sabes que está ahí, que te van a ayudar cuando tengas una incidencia, cuando tengas un siniestro, que ya el propio nombre ya es bastante demostrativo, explicativo. Ahora, versus una solución, imaginemos, por ejemplo, que decíamos antes de rastreo de identidad digital, que te está lanzando una alarma de forma positiva, semanal o mensualmente, diciéndote, oye, estamos rastreando tu información, no ha sido hackeada, estate tranquilo. Si tienes esa información positiva en la prevención que hablábamos antes, oye, cuando tengas que renovar el seguro, pues probablemente digas, esta gente ha estado aquí cuando no se me ha roto el móvil, no me están exigiendo que demuestre que lo he perdido, que me lo han robado, sino que me están dando un valor diferencial, un añadido. Es decir, ¿cómo somos capaces las compañías de seguros de incluir esos servicios diferenciales desde una conexión VPN que hemos hablado aquí para evitar el tema de las wifis para las pymes, para esas personas que están viajando constantemente y que están en los aeropuertos, en los trenes, o un antivirus o el rastreo de tu identidad digital puede ser utilizado como una herramienta para fidelizar y para mejorar esa relación que tienes con tu cliente, como decíamos al principio de mi intervención, para crear esa relación más sólida, más duradera, que al final es lo que se trata, ¿no? De generar más dinero con tus clientes. Vamos a hacer una breve y última pausa y enseguida seguimos hablando de seguros de sector asegurador y ciberseguridad. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Capital Radio se desplaza a Bilbao el próximo 18 de noviembre, donde analizará en una jornada gratuita de 4 a 6 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán Alberto Iturralde, BMO Global Asset Management, Aberdeen Standard Investments, Arquia Profim Banca Privada y Bayern Hall. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 3333 o en el mail eventos@capitalradio.es. El 18 de noviembre de 4 a 6 de la tarde en el Hotel Ilunion Bilbao, calle Rodríguez Arias 66 en Bilbao. Apúntate al evento más esperado del año del Value Investing. Tobias Carlyle, el exitoso inversor americano, viene a Madrid de la mano de zonavalue.club. Entra en zonavalue.club, apúntate ahora y ven a aprender con Tobias Carlyle al Auditorio Rafael del Pino el día 6 de noviembre. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. After Work, con Eduardo Castillo. Últimos minutos para seguir hablando de seguros, para sentirnos seguros. Lo estamos haciendo con Raúl Medel, con Carmen Dufour, con María Gutiérrez, con Eduardo Esparza y con Pablo Sanemeterio y con Mónica Valle. Estamos hablando hoy de sector asegurador. La verdad es que es un tema apasionante, ¿no? Sobre todo porque al final
El sector seguros tiene que mirar por sus clientes en dos sentidos. Uno, darles la cobertura que este mundo cambiante y peligroso les exige, pero también por sus clientes, porque al final ellos, pues como otras compañías, pueden ser, ¿por qué no?, víctimas de ataque. Al final tienen que tener, de hecho manejan una información que precisamente el sector seguros, si algo tiene de valor, es la información que manejan, ¿no?, y cómo la emplean. Entiendo que esto es algo que también afecta, ¿no?, a la forma de gestionarse las compañías y de afrontar la ciberseguridad. Raúl. Sí, bueno, al fin y al cabo las propias aseguradoras también pueden sufrir este tipo de ataques. Al fin y al cabo, como en el seguro tradicional del mundo del vehículo, del mundo del hogar, hay seguros y reaseguros. Hay aseguradoras para dar servicio a los ciudadanos y reaseguradoras para asumir parte de ese riesgo que están asumiendo las aseguradoras. Carmen. Efectivamente, el tema de los datos es clave, primero para construir el seguro, como hemos comentado, por la falta de datos consistentes que existen de ataques que han ocurrido y que pueden ocurrir y un poco la evolución que existe. Y las aseguradoras como objetivo, bueno, pues como hemos comentado antes, sí que se ven una evolución en los vectores de ataque y asimismo, ¿por qué voy a hacer un esfuerzo de ir a una empresa final si puedo ir a una intermediaria, ya bien sea seguros, ya bien sea consultoría, ya bien sea que tiene información de muchos clientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que estamos viendo que hay un cambio en los vectores de ataque. Y bueno, y hay claros ejemplos en los medios a este respecto. María. No, efectivamente las aseguradoras tienen datos y además muy sensibles, tienen datos médicos incluso, que son algunos de los más críticos y, como sabéis, de lo más buscado ahora mismo en este momento. Con lo cual, son unas de las primeras que son pioneras en el tipo de medidas de seguridad que están implementando, porque ellas mismas son conscientes de lo crítico que es para su negocio mantener toda esta información adecuadamente custodiada. Pablo, Mónica. Bueno, la verdad es que tienen una labor bastante complicada, como bien han dicho nuestros invitados. Los datos médicos son unos datos especialmente sensibles y especialmente protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos, en los cuales hay que tener pues cuidado especial, unas medidas de protección más altas. Y bueno, pues en general, como bien decían nuestros invitados, los datos que manejan las aseguradoras son muy valiosos tanto para los clientes como para su propio negocio. Moni. Sí, pues a ver, está claro que en los últimos años este tipo de productos ha crecido en su contratación y precisamente estaba leyendo esta mañana un estudio que se ha realizado en nuestro país por el Think Tank Ciber, que estuvimos la semana pasada con Adolfo Hernández en el programa. Uh-huh. Y es un estudio que se llama Ciberseguros, y en él dicen que la transferencia del ciberriesgo en España, o sea, el volumen actual de negocio que produce este mercado se cifra en torno a los 500 millones de euros y con un crecimiento interanual del 12%, o sea que es un mercado que va en crecimiento. Especifican que también estos seguros se habían orientado hasta ahora a las grandes empresas porque tienen mayor exposición a los riesgos de este tipo, pero que actualmente se están centrando más en la pequeña y mediana empresa, adaptándose a ellos. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que el mundo de los seguros es un sector muy maduro ya, pero también es verdad que durante muchas décadas pues determinados seguros han estado iguales a lo largo del tiempo, hacen sus estudios y tienen muy claro por dónde pueden venir los problemas y cada cuánto más o menos vamos a tener un problema, pero claro, un ransomware no es lo mismo que un terremoto, ¿no? Entonces, al hacer frente a este tipo de incidentes de seguridad se complica la estimar la probabilidad del ataque, su impacto o las particularidades del software malicioso en cuestión. Entonces tiene unas peculiaridades distintas a otro tipo de seguros. La clave al coger un ciberseguro, al escogerlo por parte de las empresas, tienen que ver que sean lo suficientemente adaptables a sus necesidades y que cubran un espectro muy amplio de diferentes situaciones e incidentes que les puedan pasar. Y además hay que tener en cuenta que las propias aseguradoras, dentro de sus pólizas, una parte importante que incluyen es la propia formación y capacitación dentro de las pólizas para reducir los problemas dentro de las empresas incluso.
La verdad es que por lo que habéis estado contando todo este tiempo en el programa, es un tema apasionante, pero que tiene no una difícil resolución, sino una muy compleja evolución. Es decir, estamos también pensando con mentalidad de seguro analógico, vamos a llamarlo así, una adaptación a un mundo digital que es, como ha apuntado Carmen, es cambiante cada día y quizás no podemos pensar en que efectivamente, como dice Mónica, pues un terremoto, pues por desgracia, se produce, se puede prever, se puede más o menos tratar de adelantar, se pueden crear estructuras, ¿no?, de edificios, cada vez se va evolucionando más, pero entender el ciberseguro como una póliza similar es que son de naturaleza absolutamente diferente y por lo tanto igual esto modifica las reglas del juego de la previsión, las cambia a futuro. Estoy totalmente de acuerdo con ello, Eduardo. El mundo del ciberseguro no es tan simple como el mundo, por ejemplo, del seguro del hogar, en el que tú haces una batería de preguntas al cliente, le dice, ¿tiene su casa rejas? Sí, no, tiene una puerta blindada y en base a eso pues estimas qué probabilidad tiene de que le sufra una intrusión. El mundo del ciberseguro le puedes decir, bueno, ¿tiene usted un antivirus? Sí. ¿Cómo lo opera? ¿Qué marca es? ¿Qué fabricante? ¿Con qué regularidad actualiza los patrones? Es decir, hay tantísimos factores que pueden evolucionar dependiendo cómo manejes ese sistema de antivirus de la organización, que es complicadísimo detectar el nivel de riesgo que va a asumir la aseguradora. Y así extrapolado a todas las preguntas que podemos estipular a día de hoy. Por lo tanto, el reto es enorme, Carmen. Efectivamente, yo creo que es un gran reto, pero precisamente ahí está lo bonito de este tema, ¿no? Y la parte apasionante, que bueno, pues vamos a ser parte de la construcción de algo que hasta ahora no existía y que, bueno, pues que tiene que contar con precisamente el contexto que hemos estado explicando en esta tertulia. Yo creo que, a ver, sí que es cierto que desde hace ya pues unos años se está realizando una observación de qué está ocurriendo, de los ataques. Ahora la regulación está dando más visibilidad también. Esto va a ayudar a poder empezar a modelar un poco las cosas. Es cierto que todavía, al menos desde mi punto de vista, estamos en los inicios y todavía queda mucho camino por recorrer. También, bueno, pues tenemos ahí a Estados Unidos, que queramos o no, bueno, pues va más avanzado en estos temas y que también puede ser, bueno, pues aprender de un poco la experiencia que están teniendo. ¿No? Claro. Entonces, bueno, pues ahí también tenemos otra parte. Luego, bueno, los avances tecnológicos, pues es que ya nos tenemos que acostumbrar a ellos y añadirlos en nuestro contexto y añadirlo en la realidad de los seguros también. Oye, estoy pensando ya a modo de conclusión, me había apuntado aquí un claim, no me van a contratar por ello las compañías de seguros, pero todas las compañías de seguros seguro que tienen ese claim, ¿no? Dice, queremos que te sientas seguro, ¿no? Con nosotros, así, no te preocupes, con tu coche, con tu casa y tal. Y estoy seguro de que eso lo llevan a gala y quieren ofrecerlo en el mundo de la ciberseguridad. Lo complejo es llegar a lograr que alguien se sienta seguro, ¿no?, en el mundo de la ciberseguridad cuando es tan cambiante, ¿no? Pero yo creo que lo más es el gran reto, pero yo creo que lo más importante dentro de esta sensación de seguridad es asumir que de la misma forma, y permíteme el chiste malo, que de la misma forma que la mayor causa de divorcios es el matrimonio, pues la mayor causa de los ciberdelitos va a ser, como decía Carmen, la inmersión en lo digital. Y eso hay que asumirlo. Lo que no vamos a hacer es dejar de conectarnos digitalmente. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que esas conexiones las hacemos de la manera mejor, más concienciadas, con las mejores soluciones y con todas las herramientas posibles para que no nos ataquen. 10 segundos. Muy rápido. Y a ver, y también dar un poco de tranquilidad. Hay unas guías básicas de medidas básicas de seguridad que si se acometen, si se llevan a cabo, bueno, pues vas madurando en lo que es la seguridad y conforme pasa el tiempo, pues vas aumentando tu nivel de madurez. Entonces, bueno, también hay que contar con ello. Pues eso. Y tenemos tecnología también nueva que nos ayuda, inteligencia artificial, blockchain. No vayas a 200 en una carretera de 50. Claro, tenemos cosas también que nos ayudan. Raúl Medel, Carmen Dufour, María Gutiérrez, Eduardo Esparza,
Pablo San Emeterio y Mónica Valle, ¿dónde estáis? Que muchas gracias a los 6 por haber estado con nosotros. Pablo, Mónica, que nos vemos la semana que viene aquí con muchos más temas, por supuesto. Gracias de verdad a los 4 por haber estado con nosotros. Hasta luego. Nosotros, amigos, adiós Pablo, Mónica, adiós, que nos vamos, que hasta mañana, amigos, en el After Work a las 18:30. Adiós. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. No estoy justificando la decisión, no estoy quejándome de aquello, no, estoy asumiendo todo, estoy yendo y encarando la prisión porque considero que es lo que me merezco después de haber incumplido la ley. Pero por supuesto, también soy un hombre libre y puedo emprender de nuevo. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Despierta la economía.